Hola, bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy como título vamos a desarrollar este tema, una pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y esto se refiere justamente a un acto de Dios, un acto de parte de Dios, de venir a este mundo y venir a pagar el precio de nuestros pecados. Lo increíble de esto es cómo nosotros, habiendo ofendido a Dios, habiéndole fallado y habiéndolo desestimado, deshonrado, ignorado tantas veces, y que aún lo sigamos haciendo. Ahora, nosotros somos los responsables de pagar ese precio que demanda esa justicia de Dios por nuestros pecados. ¿Cómo es que Dios va a venir, aquel mismo Dios que ha sido ofendido, va a venir a este mundo para hacerse cargo de mis pecados cuando mis ofensas son contra Él? Entonces me preguntaba, y me gustaba desarrollar este tema, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo si es algo que nos corresponde hacerlo nosotros? Y bueno, hay un par de razones que vamos a analizar, hay muchísimas, pero por lo menos las razones que analizaremos hoy nos van a convencer de que Dios es un Dios misericordioso y de que Dios es un Dios de amor. ¿Por qué lo hizo? Veamos una de las razones. Allí dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, si me acompañás con la lectura, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué nos dice este pasaje? Que la transmisión de la enseñanza va directamente de Dios a los hombres y de los hombres a los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo recibió directamente la revelación o la enseñanza de por qué Cristo vino a este mundo, la recibió directamente de Jesús cuando se le reveló una vez que hubo resucitado y se le reveló desde el mismo cielo. Así que él recibe la enseñanza y la transmite. Y es lo que estamos haciendo nosotros hoy, transmitiendo la enseñanza que hemos recibido. ¿Y dónde encontramos esas enseñanzas? Dice la Biblia, lo que recién leímos, conforme a las Escrituras. Es decir, que conforme a las Escrituras nos vamos transmitiendo de persona a persona, de enseñador a enseñado, nos vamos transmitiendo lo que Cristo mismo nos enseñó en su palabra. ¿Y qué es lo que Él nos enseñó? Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Allí hay una razón de por qué lo hizo. Murió por nuestros pecados, por nuestra causa. Esa es una de las razones. Otra de las razones, por ejemplo, podríamos pensar primero, ¿por qué no se hizo cargo una persona del mundo de poder mediar entre Dios y los hombres? ¿Por qué no fue alguien? Nosotros conocemos a través de la historia que hay religiones o hay podamos llamarle denominaciones que tienen ministros, que tienen obispos, que tienen pastores, que tienen sacerdotes. ¿Y por qué ellos no pueden solucionar ese problema? ¿Y por qué ellos no podrían mediar para que Dios no tuviese que venir en persona a solucionar el problema? ¿Por qué no lo hace una persona humana representando a los hombres? Y bueno, la Biblia lo dice, porque justamente nos convenía que fuera Cristo y no fuera alguien de la tierra. Dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 7 y en el versículo 26, lo siguiente. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué entonces no puede resolver este problema una persona del mundo, aunque sea un sacerdote, un pastor, cualquier persona que pudiese estar en un grado para mediar? Bueno, porque esa persona
también ofende a Dios. Porque no hay persona que no ofenda a Dios, no importa lo que sea, si es un obispo, un ministro, un pastor, un sacerdote, siempre tiene sus pecados con los cuales él tiene que responder a Dios. Entonces no podría responder por nuestros pecados, porque da las características de aquel que sí tiene las condiciones. Dice la Biblia que tenía que ser santo. No hay nadie que sea santo, puramente santo, inocente, sin mancha, y aparte dice algo importante, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. ¿Quién reúne esas características humanamente hablando? Y pongámosle el lugar o el lugar de privilegio que tenga, el puesto que ocupe, nadie está en estas condiciones. Por eso, ¿por qué lo hizo? Porque nos convenía que fuera Cristo y no alguien de la tierra. Otra razón que podemos pensar de por qué lo hizo, por qué Él vino a morir por nosotros, por qué Él vino a pagar el precio que nosotros tendríamos que pagar o tenemos que pagar. Dice allí en Juan capítulo 3 versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios el Padre lo envió, es decir, que fue enviado, porque justamente es Dios quien es el que da las condiciones y da a la persona justa para resolver ese problema que tenemos, de pagarle a Dios ese valor o esa condena o ese pecado que diariamente cometemos contra Dios. Entonces dice que Dios lo envió. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué vino el Hijo de Dios a morir por nosotros? Porque Dios el Padre lo envió. Y lo envió no para condenar, sino para salvar. Esa es otra razón. Otra razón podemos decir, como recién comentábamos, que no habría una persona humana para poder hacerlo, porque no reúne las condiciones de santidad, de ser más sublime que los cielos, de ser santo, apartado de los pecadores. Bueno, ¿quién reúne esas condiciones? Entonces podríamos decir, si no hubiera venido Jesús, ¿quién nos podría reemplazar o quién podría hacerse cargo? Y bueno, otra razón de por qué lo hizo, por qué vino y murió por nosotros, es, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12. Dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué lo hizo? Porque no hay otro, porque no hay otra forma. Entonces, si Él no hubiese venido, ningún ser humano podría alcanzar la salvación de su alma y poder pagarle a Dios el precio de nuestros pecados. ¿Por qué lo hizo? Porque no hay otro. Era el único. Si Él no venía, ninguno hubiese alcanzado salvación. Ahora, podemos decir, ¿por qué lo hizo? Otra pregunta, otra más, otra razón. Y bueno, justamente es para ponerse debajo de la cruz, ponerse en nuestro lugar, ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros, que nos corresponde. Si nuestros pecados no han sido perdonados, nosotros tenemos que estar allí debajo de la cruz. Y debajo de esa cruz, soportar el látigo de la justicia de Dios, el castigo que Dios demanda para el pecador. Entonces, otra razón es para ponerse debajo de la cruz en nuestro lugar. Dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque ocupó nuestro lugar, el lugar que nos corresponde a todo pecador, de estar bajo esa cruz, recibiendo el castigo, la justicia de Dios, el látigo de Dios, y es demandar del pecador aquel pago que tiene que pagar. Y para Dios es muy serio el pecado. Entonces, otra razón, como vimos, es para ponerse en lugar nuestro y soportar el castigo, la justicia de Dios sobre él. Y podemos pensar, ¿y qué otra razón puede ser?
Bueno, otra razón podría ser que si nosotros estamos bajo ese lugar en la cruz, listos para soportar el castigo y la justicia de Dios, es un castigo que no se puede soportar, porque ningún humano podría soportar el castigo, el pago y la justicia de Dios que demanda nuestros pecados. Nadie podría soportar ese tremendo castigo. Dice allí Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está hablando de la tremenda agonía que significa soportar el látigo de Dios, el castigo de Dios, donde Dios derrama su justicia sobre el pecador. Y eso es imposible de soportar. Por eso Él lo hizo, porque no podíamos soportar, como dice, habla términos, todos son de sufrimiento, habla de enfermedades, dice de dolores, de sufrimiento, de azote, de heridas, de abatimiento, molido, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Está hablando de algo que es tremendamente doloroso y angustiante. Entonces, ¿por qué lo hizo? Otra razón. Bueno, lo hizo porque no podríamos soportar semejante castigo. Qué maravillosas razones que nos dan estos pasajes de saber por qué Jesús ocupó nuestro lugar, por qué vino a este mundo y se puso en nuestro lugar y pagó ese precio de nuestros pecados. Ahora podríamos pensar otra razón por otra razón más, por qué lo hizo. Y podríamos decir que Dios demanda de cada pecador un valor, un pago, si cada pecador quisiera pagar el precio de sus pecados y poder así salir libre de la condena del castigo y de la condenación eterna, y uno le dijera a Dios, bueno, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto te tengo que pagar? Y bueno, la Biblia enseña que ese valor es incalculable y no hay humanamente una forma de alcanzar ese tan alto precio. Y dice que ninguno podría acercarse a Dios para decirle, bueno, te voy a pagar por el precio de mis pecados. Ninguno podría hacerlo, porque la Biblia lo enseña. Dice allí el Salmo 49, versículos 7 y 8. Dice así: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es increíble lo que Dios dice, que es tan alto el precio que Dios demanda por el pecador que no habría forma humana de poder pagarle a Dios por el precio de la liberación. Por eso habla de un rescate, habla de la liberación de este camino de perdición y de esta condena que pesa sobre cada ser humano. Es decir, no hay valor humano que se pudiera pagar. Y justamente, ¿cuál será ese valor? Y es otra razón por la cual lo hizo. No solamente lo hizo porque no podemos pagarle a Dios por el alto costo, sino cuál es ese costo. Si habláramos, por ejemplo, de valor monetario, habláramos de dinero, habláramos de oro, de plata o de piedras preciosísimas o de algún otro valor que supere estos valores, Dios dice no, es muy poco, no alcanza, no es suficiente. Entonces, ¿cuál sería la demanda de Dios para pagar ese precio? ¿Cuál es el precio que Dios le puso a cada pecador sobre sí para poder pagarle si quisiera pagarle a Dios? Dice allí
Primera Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Es decir, que nuestra herencia, cuando nosotros venimos al mundo, y lo hemos hablado muchas veces, que después de que Adán y Eva cayeron en pecado, esa naturaleza de pecado fue trasladándose entre los seres humanos y seguirá así hasta el último ser humano que nazca en el mundo, y llevará allí ese gen, esa naturaleza de pecado, de rebelión contra Dios. Por eso dice que fuimos rescatados, aquel que es rescatado por este Salvador que Dios envió al mundo, dice que nos saca de esa manera que hemos traído de vivir bajo la naturaleza del pecado y ofendiendo a Dios como lo hicieron todos nuestros antepasados. Ahora dice, ¿cuál sería? Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fíjate, o fijémonos, por ejemplo, el oro, que es algo que por más puro que sea, dice que no es totalmente puro. Entonces lo llama como cosas corruptibles. Y también dice que el precio es mucho más alto que todos esos valores humanos que podamos alcanzar. Y justamente ¿cuál es? Dice la sangre preciosa de Cristo. Porque la sangre preciosa de Cristo, ¿por qué preciosa? Porque primeramente el valor que tiene esa sangre, por no estar contaminada, por ser santa, una sangre de un inocente, de un ser sin mancha, sin contaminación, más sublime que los cielos. Y otra cosa es porque es la sangre del Hijo de Dios. Ese es el alto valor que Dios le puso a todo ser humano para que si quisiera alcanzar ese valor pudiese pagarle a Dios el precio de su pecado. Así que Dios mismo puso el valor de salvación y de rescate para todo ser humano. Ese es el alto costo que hay que pagar. Y una cosa es imposible alcanzarlo. Es imposible igualar esa sangre preciosa. Primero, porque es la sangre de su Hijo. Y segundo, porque no solo tiene valor por ser del Hijo de Dios, sino que es una sangre pura y santa. Por eso dice, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora podemos repasar un poquito. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles fueron las razones por qué lo hizo? Primero dijimos que lo hizo por nuestros pecados. Justamente nuestros pecados llevaron a Dios a venir a este mundo y hacerse cargo de nuestros pecados. ¿Qué otra razón? Dijimos porque nos convenía, porque no hay humano que pueda representarnos ante Dios, que pueda mediar, porque ese mismo humano está bajo la condición de pecado. Después dijimos, ¿por qué otra razón lo hizo? Porque Dios el Padre lo envió. Y otra razón podemos pensar por qué lo hizo. Dijimos que porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra razón, para ponerse en nuestro lugar y ponerse allí debajo de la cruz, y es el lugar que nos corresponde a nosotros, y soportar ese castigo que demanda la justicia de Dios. Otra razón de por qué lo hizo, porque vos y yo no podríamos soportar semejante demanda de castigo, semejante profundidad de castigo. Por eso que las personas que no son alcanzadas por este Salvador pasarán toda la eternidad pagando el precio de su condena. Y su precio es incalculable y alcanzable, por lo tanto jamás lo pagarán. Por eso la condenación es eterna, porque nunca llegará a llegar al punto de decir, bueno, he pagado mi condena. Es impagable. Y otra razón, porque nadie le podría osadamente decirle a Dios cuánto te debo por mi pecado. Y la última razón, porque el precio que Dios le puso a la persona para ser salvada es la sangre preciosa de su bendito Hijo. Por todo lo que hemos evaluado
y la razón de por qué lo hizo, ahora tenemos que tomar decisiones con respecto a la salvación de nuestra alma, que no la podremos conseguir si no es bajo los medios, bajo la forma, bajo este plan trazado desde la eternidad por Dios. Si no encajamos en ese plan, nunca jamás podremos alcanzar la salvación del alma y nunca jamás podremos pagarle a Dios el precio que Dios demanda por nuestros pecados. Por eso, ahora tenemos que tomar decisiones y ahora es el momento de escuchar la voz de Dios para solucionar nuestro problema que tenemos con Dios a causa del pecado. Escuchemos esto. Dice el profeta Isaías en el capítulo 57 y en el versículo 15, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo que Dios está diciendo en este pasaje, que hay una manera de alcanzar la salvación del alma y ajustarse a este plan perfecto de Dios trazado desde la eternidad. Y dice que Dios habita con el quebrantado, con el humilde. ¿De quién está hablando? Está hablando de aquella persona que, reconociendo que ha pecado contra Dios, que ha ofendido a un Dios santo, reconoce que ha hecho un terrible daño y ha ofendido tremendamente a su Creador, y que ahora está en problemas y que su pecado lo debe llevar a un quebrantamiento, a un compungimiento del alma, a una consideración de lo que ha hecho, de ese pecado tan terrible que ha hecho tanto daño a Dios, que ha ofendido a un Dios santo. Tenemos que reconocer, tiene que haber un operar, un quebrantamiento, como una vasija rota, donde el orgullo se parte, donde las rodillas se doblan y el corazón se quiebra y se humilla, se constriñe, se consterna. Y es allí donde opera ese quebrantamiento. Cuando ese quebrantamiento está, ese quebrantamiento y esa humillación tiene un nombre: arrepentimiento. Si la persona se arrepiente, se quebranta delante de Dios y entonces reconoce que ha pecado y que ha ofendido a Dios, que no hay forma de que pueda ser salvo, no hay forma de que Dios lo perdone si no es a través de este proceso del quebrantamiento, del arrepentimiento, de la confesión de pecados. Confesar el pecado es hacerse cargo de aquellas cosas que han dañado, que han hecho tanto mal, no solo a Dios, sino a los seres humanos, a nuestros seres queridos. Y entonces pedirle a Dios perdón. Y en ese pedirle a Dios perdón, y en ese quebrantamiento y reconocimiento, y volverse atrás, cambiar de camino, decirle a Jesucristo: sé por qué lo hiciste. Ahora entiendo por qué lo hiciste. Entiendo por qué viniste a morir por mí, a ocupar tu lugar en la cruz. Por eso ahora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y te pido que me perdones, porque sé que tienes las posibilidades de hacerlo. Perdóname por todos mis pecados. Me arrepiento. Límpiame con esa sangre que leímos recién, que es preciosísima, que es más sublime que los cielos, que es santa, que es sin mancha, sin contaminación. Con esa sangre limpia mi sucio corazón, que ahora está quebrantado, que está arrepentido, reconociéndote y pidiéndote que cambies mi vida para siempre, que me salves y que soluciones este problema de mi pecado y de mis ofensas a Dios. Si lo haces así, si haces esta confesión delante de Dios, clamando a Jesús para que Él te perdone, hallarás entonces la razón por la cual lo hizo. Vino para eso, para que tú puedas ser quebrantado y alcanzar esa salvación que es imposible si no es a través de la persona de Jesús, quien hizo algo maravilloso.
vino a este mundo, vino a buscarte, vino a salvarte, no vino para condenarte. El Padre lo envió para salvarte y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si haces esto, entonces pasará lo que leímos recién, que dice que Dios hará vivificar el espíritu de los humildes y hará vivificar el corazón de los quebrantados. Y quiera Dios que ahora has entendido por qué lo hizo, por qué vino a salvarte, por qué vino a buscarte. Quiera el Señor ahora que tú hagas este proceso, hagas esta vuelta a Dios y le recibas como Señor y Salvador. Y entonces hallarás esa maravillosa razón de por qué lo hizo. Y entonces podrás decir, lo hizo por mí, porque yo no lo puedo hacer. Hazlo ya urgentemente. Quebrántate, humíllate ante Dios y recibe a tu Salvador. Y hallarás allí el perdón de tus pecados, el perdón y la nueva relación con Dios. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.